ya que ha sido invitado hoy a la conferencia y en un escenario de especialistas, presidentes de medicina interna y de cardiología. Juan José Zambrano va a revisar el tema bloating y distensión abdominal, unos síntomas absolutamente frecuentes en la práctica diaria y que, no obstante ser tan frecuentes, lamentablemente, los médicos de cuidado primario no. Juan José, bienvenido. Puedes comenzar tu conferencia. Muchas gracias, doctor William. Bueno, yo creo que a lo largo de la vida muchas personas han presentado este síntoma, esta sensación de llenura, de plenitud después de una comida, y lo cual es normal ya que es autolimitado, no presenta problema alguno. Sin embargo, hay personas en las cuales esto aumenta de intensidad o de frecuencia y se convierte en una causa muy frecuente que lleva a los pacientes a una consulta, especialmente en el servicio de gastroenterología. Es por eso que vamos a revisar los temas de bloating y distensión abdominal. De hecho, este es muy frecuente en la población general, viéndose incluso en el 16 hasta el 31% de estos. Quiere decir que es casi 1 de cada 3 personas. Además, es mucho más frecuente en los pacientes que presentan síndrome de intestino irritable, llegando incluso a estar presente en el 90% de estos. Es un dato muy importante. Y otro dato interesante es que la prevalencia es casi el doble en las mujeres, teniendo una razón de 1.8 a 1. Pero bueno, entonces vamos a ver cuál es la definición de estos. Teniendo en cuenta los criterios de Roma 4, bloating se define como una sensación subjetiva en la cual el paciente refiere un aumento de la presión abdominal, un atrapamiento de gas, una plenitud que no se puede medir objetivamente. Sin embargo, distensión es ese signo que se puede medir objetivamente con el aumento del perímetro o de la circunferencia abdominal. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver que la etiología es muy variada y por eso se divide en dos grupos: orgánica y la primaria o funcional, que no quiere decir que no sea orgánica, sino que está asociada a un problema del eje cerebro-intestino. En primer lugar, teniendo la etiología orgánica, vemos entidades muy frecuentes en las consultas, como lo son la insuficiencia pancreática, la enfermedad celíaca, que es muy frecuente con los pacientes que presentan bloating y distensión, intolerancia a carbohidratos, cirugías de tracto gastrointestinal previas. De importantes también tenemos ascitis, malignidad, diverticulosis de frecuentes y muchas otras más. Por otro lado, tenemos que la etiología funcional tiene unos criterios definidos por el Roma 4 que son los 5 siguientes. Por lo menos que el bloating o la distensión se presente un día a la semana, que estos sean los síntomas predominantes, ya que si encontramos otros síntomas, podemos establecer otros diagnósticos diferenciales, lo cual nos lleva al tercer criterio, que es que no presente síndrome de intestino irritable, una constipación funcional o una dispepsia funcional. El cuarto criterio es que el inicio de los síntomas sea por lo menos 6 meses atrás y por último, que estos síntomas se mantengan activos por lo menos durante los anteriores 3 meses. Teniendo en cuenta pues, ya las definiciones, vamos a ver un poco cómo se producen estos fenómenos. Entonces, en la fisiopatología encontramos que es muy diversa, tiene muchos factores, y el primero es la producción y el acúmulo de gas. Entonces, el acúmulo de gas puede darse por dos cosas. La primera puede ser por sobreproducción, en el cual encontramos la aerofagia o el aumento de la producción bacteriana de gases. Y la segunda es la disminución de la eliminación, la cual se puede ver por disminución en el trayecto y en la eliminación de esos gases o por la disminución de la absorción. En segundo lugar, también tenemos la comida, la dieta, que puede alterar esto, ya que se ha visto que los FODMAPs, que traducidos al español quiere decir mono, pi, oligosacáridos y polioles fermentables, están asociados a un incremento de la producción de gases. También tenemos los medicamentos, que pueden alterar de muchas formas. En primera instancia, pueden alterar la microbiota, haciendo que el metabolismo de los gases se altere o incluso aumentando su producción.
y en otra instancia puede también alterar la motilidad, lo cual también produciría un aumento de gases. El aumento de la motilidad se puede dar por medicamentos, pero también puede ser por diferentes enfermedades como lo son la gastroparesia o la esclerodermia. Otro de los factores que influyen es los problemas sensoriales, en los cuales encontramos una alodinia del intestino, y esta hace que los pacientes que presentan bloating tengan esa sensación de lo que está dentro del intestino, incluso cuando el contenido es normal o levemente elevado. Otros factores que influyen en la fisiopatología son el SIBO, ya que el aumento de las bacterias en el intestino delgado puede causar la sobreproducción de gas. Tenemos la disinergia del reflejo abdominofrénico, la cual consiste en una contracción del diafragma que aumenta la presión intraabdominal, y la relajación de la pared abdominal, que nos permite ver una distensión visible del abdomen. Tenemos además la disbiosis colónica, que como ya lo mencionamos, cualquier alteración de la microbiota puede alterar tanto la producción como el metabolismo de los gases. Y por último tenemos la disfunción del piso pélvico, que puede causar una obstrucción y disminución de la eliminación de los gases. Teniendo ya esta contextualización del tema, vamos a referirnos de cómo hacer el diagnóstico. Entonces tenemos tres herramientas que utilizamos en la medicina, que son la historia clínica, el examen físico y los paraclínicos. Dentro de la historia clínica, todo paciente que venga con un motivo de consulta del tracto gastrointestinal, vamos a buscar signos de alarma, que son los enlistados en la diapositiva. Además, se puede averiguar sobre la dieta y los hábitos, puesto que los FODMAPs se ven asociados con un aumento de los gases, como ya lo mencionamos. También es importante la severidad postprandial, ya que se ha visto asociado a pacientes que presenten bloating, sobre todo, y no en los pacientes que presentan distensión, es más común en los de bloating. Además, se puede ver los síntomas, se pueden buscar síntomas de diagnósticos de trastornos funcionales del gastrointestinales, como diagnósticos diferenciales que pueden ser síndrome intestino irritable, dispepsia funcional o constipación funcional. Dentro del examen físico, se debe medir el perímetro abdominal, ya que si se encuentra un aumento de este, podemos ver que hay distensión abdominal. Además, se buscan signos de obstrucción intestinal, que son muy frecuentes en muchos de los pacientes que presentan bloating y distensión. Por otro lado, se puede hacer examen rectal y pélvico, el cual permite ver si hay alguna alteración en la musculatura del piso pélvico, lo cual causaría una obstrucción. Y la plestimografía de inductancia abdominal, que no es muy frecuente en nuestro medio, pero ayuda a medir la presión intraabdominal. Dentro de los paraclínicos, los pacientes que presenten signos de alarma, siempre se debe utilizar una endoscopia para hacer un manejo rápido, y además tenemos un pool de paraclínicos para estudiar el bloating, dentro de los cuales encontramos un hemograma completo en el cual en pacientes que se sospeche anemia o sangrado, además una serología celíaca, ya que muchos de los pacientes pueden presentar enfermedad celíaca, la radiografía abdominal en caso de que se sospeche una obstrucción, y el test de respiración, que tiene dos utilidades. Una es diagnosticar intolerancia a carbohidratos, como lo son la lactosa, la fructosa, y otra es ayudarnos al diagnóstico de SIBO, ya que se ha visto un aumento en la producción de gases como hidrógeno y metano después del consumo de cantidades determinadas de tanto lactosa como fructosa. Ya teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver el tratamiento. Entonces tenemos que los pacientes que presentan una dieta alta en FODMAPs o una intolerancia a carbohidratos, la restricción de estos se ha visto asociada con una mejoría del 85% de estos pacientes. En segundo lugar, tenemos la terapia de biorretroalimentación, que consiste en relajar el diafragma para así disminuir la presión abdominal. Son ejercicios de 5 minutos antes de cada comida y 5 minutos después de cada comida de respiraciones profundas, los cuales se han visto asociados con una mejoría de los síntomas. También tenemos los antibióticos, especialmente la rifaximina. La utilizamos en
en gastroenterología, ya que tiene una baja absorción y puede ser utilizada en los pacientes que tienen SIBO, lo cual ayudaría a disminuir la población bacteriana y por tanto disminuir la producción de gases. Los prokinéticos se utilizan en los pacientes que tengan alteraciones en la motilidad, los cuales se han visto asociados con una mejoría de la sintomatología. Los secretagogos en los pacientes que tengan problemas de constipación. Y yéndonos al lado del eje cerebro-intestino, actualmente se ha visto la ayuda de algunos neuromoduladores con mejoría de los síntomas, sobre todo en los pacientes que presentan bloating postprandial. Estos dos últimos no tienen muy buena evidencia ni usos, ya que los antiespasmódicos se han usado, sin embargo, hay un problema, es que pueden producir estreñimiento y por lo tanto tienen que ser usados con mucho cuidado. Y por último, los probióticos, que no tienen una evidencia como tal de que mejoren los síntomas en los pacientes. Aquí vemos una imagen de cómo se hacen los ejercicios de biorretroalimentación, en el cual el paciente hace una inspiración profunda por la nariz, expira por la boca, mientras coloca la mano en el abdomen para sentir cómo se expande el abdomen y regresa a su posición normal cuando expira. Listo. De mensajes para la casa de esta charla, quiero decirles que la distensión y el bloating son entidades muy persistentes, se ven en la consulta a diario y por lo tanto es obligación del médico abordarlas y ayudar a los pacientes con la distensión y con el bloating. En segunda instancia, buscar la etiología es sumamente importante, ya que como vimos la fisiopatología es muy variada y puede causarse por cosas muy específicas. Por lo tanto, el tercer mensaje es que el tratamiento es individualizado, ya que cada paciente presenta algo diferente y tenemos que tratarlo pues, debidamente. Listo. Muchas gracias. Muy bien. José, excelente. Espectacular. 1000 felicitaciones. Es una conferencia que a uno le gustaría que la gente especializada tuviera el concepto claro como tú lo has tenido. 1.000.000 de felicitaciones. Muchas gracias. Usted, querido amigo,